Padre que no. Bueno, continúo porque ya me estoy aquí. Ya estoy haciendo mi propia entrevista, ¿no? A ver. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo. Sí, te escuchamos, Paula. ¿Qué es lo más difícil que ha enfrentado para llegar a esta meta? ¿Qué es lo más difícil que has enfrentado para llegar a donde estás? Pues bueno, yo creo que allá en mi tiempo, cuando tuve que estudiar, una complicación real era la cuestión económica, eh, porque la carrera es cara y pues no había mucho recurso, pero afortunadamente tuve buenas amistades, buenos familiares, buenos profesores que me apoyaron literalmente con dinero, con trabajo, para poder seguir adelante. Creo que ese fue como el primer reto, poder sacar adelante la carrera. Y después, pues nada más seguir, o sea, eh, aferrarme también literalmente a mis principios y no ceder, o sea, no ceder en cuestiones porque muchos años di clases, muchos años he dado clases y yo creo que es lo más difícil, dar clases y no ceder ante presiones externas o ajenas que quieren obligarte a no hacer las cosas bien desde tu punto de vista, ¿no? Entonces, para mí yo creo que eso fue lo más difícil, superar muchos años de docencia con mucha presión encima, con muchas exigencias exteriores que no tenían que ver con lo académico, desafortunadamente, y eso fue como que lo más terrible. Todo lo demás, la verdad es que son carreras muy nobles y se puede vivir muy bien haciendo lo que te gusta. O sea, no voy a decir que uno se vuelve millonario, algunos sí se vuelven millonarios, pero no vives mal. O sea, yo creo que puedes tener mucho dinero y si te dedicas a algo que no te gusta, vas a vivir muy mal. O puedes estar, pues, tranquilamente haciendo, pero si haces solo lo que te gusta, vas a vivir muy bien. Entonces, Y disfrutando la vida, ¿no? sí, sí, literalmente eso. Vale, déjame echarme la otra. Y dice, Excelente pregunta. Excelente pregunta. ¿Alguien más? Ya no hay. Yo tengo otra. Sí, ¿cómo has lidiado con los estereotipos de género? ¿cómo has lidiado con los estereotipos de género? Ajá. Híjole. No, bueno, eso es una historia muy larga, pero en resumen, no debes de tomarlo personal. O sea, tómalo de quien viene. Porque siempre va a haber, o sea, siempre va a haber, si no te critican por eso, te van a criticar por otra cosa. O sea, siempre va a haber mucho problema. Y pues incluso por compañeros profesores, escultores profesionales, era de, no, esta profesión no es para mujeres, no, es que está mal de la cabeza y es por eso, es que no, es que porque es así, es que porque es así, no, ¿no? Pero pues no vale la pena hacerles caso, simplemente. O sea, si uno quiere hacer lo que quiere hacer, pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, afortunadamente los tiempos van cambiando eh, y como que ha ido cambiando mucho la percepción. Ahorita, de hecho, hay muchas, curiosamente, en la Facultad acá de Bellas Artes hay más gente, hay más mujeres que se van a escultura que hombres. Entonces, y en los trabajos en los que han sido mis ayudantes, también siempre he tenido más mujeres que hombres, curiosamente, porque no importa, o sea, realmente creo que ya no importa y lo importante es que tengan ganas y trabajan. Entonces, no pasa nada. Gracias. A ver, vamos a ver la que sigue. Muy buena pregunta. Sí, lo juro que sí. Y Bellas Artes es dificilísimo en ese sentido, ¿eh? Esa, yo y mis opiniones. ¿Alguien más? ¿Cuál es tu material más caro que has usado? ¿Cuál es el material más caro que has usado? Del bronce. El bronce, y no es porque el material en sí mismo sea caro, pero el proceso de elaboración en figura en bronce, como es muy largo, requiere mucha mano de obra especializada y los procesos son caros. O sea, el material en sí mismo es caro,
pero el proceso para la elaboración de las piezas, lo que es la fundición, sea a la arena o a la cera perdida, son caros, son procesos caros y duraderos también por lo mismo, tardados, mejor dicho. Eh, entonces, siempre las piezas en bronce son las que salen más costosas. Aquí, continúo. Y dice, El material más caro. ¿Ves? Bien. ¿Alguien más? ¿Ninguna pregunta? ¿Bien? Yo. Sí, no. Yo. ¿Cuál es la escultura que más significado ha tenido para usted? ¿cuál es la escultura que más significado ha tenido para ti? Difícil. Difícil porque creo que todas tienen un significado diferente. O sea, no puedes decir esta significa más que otra. O sea, ha habido como retos diferentes en cada pieza, ¿no? Entonces, sí, es muy difícil. Es muy difícil. Es como si te preguntaran a qué hijo quieres más. Es difícil. No, pues prácticamente es lo mismo. Ahora voy a ir al siguiente grupo porque ya fueron las de ese grupo. Ujú. Vamos ahí está. Ya, chicos, adelante. Esa es mi compañera, Fabiola. Muy bien. ¿Pregunta? ¿Carla Isidoro? Fuerte, Carla, porque no te escuchas muy bien, por favor. Está bien. Yo quisiera preguntar cuántos años le tomó desarrollar el talento que tiene ahorita. ¿Cuántos años te tomó desarrollar el talento que tienes ahora? Pues primero que nada, gracias por considerar que tengo talento. Pero yo creo que es trabajo de toda la vida, nada más. O sea, de todos los años que llevas. Yo creo que no paras de aprender, ¿no? Nunca paras de Sí, aprender. no, nunca te detienes en aprender. Siempre estás avanzando, siempre estás evolucionando, siempre estás viendo cosas nuevas. De pronto dices, sí, esto ya lo había visto, o ves una pieza que hiciste hace algunos años que en su momento pensaste que estaba bien y le encuentras muchísimos errores. Dices, no, esto era así, esto era así. Entonces, no paras de aprender. Aquí, continuamos. Sí. Muy bien. Gracias, Carla. ¿Alguien más? Yo. Fernando Sugarazo. Ajá. Yo quisiera preguntarle de qué aspectos o características considera antes de elaborar una escultura. ¿Qué aspectos o características consideras antes de elaborar una escultura? Bueno, ok. En esto primero tiene que ser, pues de qué tamaño va a ser y de qué material va a ser la pieza final, ¿no? Entonces, a partir de eso, dependiendo de la técnica o del material que se vaya a utilizar, pues tienes que considerar todos los procesos de la técnica, ¿no? Para hacerla, qué tipo de estructura tiene que tener, qué tipo de material debes usar, si vas a sacar molde o no vas a sacar molde, qué tipo de molde le vas a hacer, si es en una pieza, en 2 piezas, en 20 piezas, sí tienes que, antes de empezar a hacerla, tienes que tener resueltas las cosas en la cabeza, porque si no, trabajas doble, ¿no? Entonces, obviamente tienes que bocetar cómo se ve de un lado, cómo se ve del otro, tienes que hacer bocetos de la estructura, tienes que hacer escalas, sobre todo geometría. Una de las cuestiones más importantes en la vida, para mí, es la geometría en todas las cosas, y sobre todo que la escultura lo más difícil es que es tridimensional, va a ser un objeto físico y que responde a las leyes de la física. Entonces tenemos que saber que la ley de la gravedad va a trabajar y que si lo hacemos mal, que si la estructuramos mal, se va a caer. Entonces, eso es lo que más tiene uno que pensar antes de hacer nada. O sea, cómo se va a sostener y cómo va a ser la pieza al final, ¿no? Entonces, sí tienes que estructurar como un método, como un proceso, para no echar a perder, ¿no? Literalmente. Bueno, continuamos. Muy bien. Ok. ¿Alguien más? Yo. Paloma Aguilar. Sí. Yo quiero preguntarle cómo se le vienen las ideas para hacer las esculturas.
Pues, si es por encargo, no es necesario que se vengan las ideas. O sea, ya tienes la idea, ya te dieron la idea. Y si no, a muchas veces, en realidad, a veces sale dibujando, así, dibujando libremente, ni siquiera estás pensando, no estás pensando en que vas a hacer una escultura, sino simplemente empiezas a dibujar, a dibujar, a dibujar, a dibujar, y de pronto ves algo que te llama la atención y dices, ah, por aquí puede funcionar algo, y como que empiezan a engancharse las ideas, pero ya sobre la marcha. Otras veces, si tienes ya una idea en particular, sobre esa idea empiezas a trabajar, pero muchas veces es muy libre, realmente estás a veces viendo la televisión o haciendo otras cosas, nada que ver, y siempre como que uno tiene cuadernos donde está rayando todo el tiempo, ¿no? Estás dibujando, haciendo, a veces son dibujitos hasta así de 2 centímetros, 1 centímetro, y de pronto ves una forma que dices, oh, esa me interesa, y la haces más grande y la empiezas a trabajar. O muchas veces yo agarro la plastilina y estoy jugando con la plastilina y de pronto empiezo a ver formas y síguele. Por ahí, ok. Muy bien, Paloma. ¿Alguien más? Yo. Suri Ortega. ¿Cuál fue su mayor motivación para seguir esa carrera? Bueno, esa es muy parecida a las preguntas que nos habían hecho antes, ¿no? Creo que ya más que respondida, entonces voy a checar si otra. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo. ¿Natalia? Ajá. Natalia José. Sí. ¿Qué herramientas usas para modelar? ¿Qué herramientas usas para modelar? Básicamente, y dependiendo del tamaño, y fíjate que lo malo es que mis herramientas están ahí abajo si no se las enseñaba, pero son stickers para plastilina. Tengo stickers desde muy pequeñitos hasta stickers como de este tamaño, estamos hablando de 30 centímetros o más, dependiendo de la pieza, del tamaño de la pieza. Pero primero siempre van a ser las manos, la mejor herramienta siempre van a ser las manos y los dedos, y donde no alcanza a entrar el dedo, entonces entran los stickers, ¿no? Ya después básicamente son stickers, algunos mazos, pinzas, es que depende mucho de la técnica. Si es algo con metal, pues van a ser soldadoras, van a ser cortadoras, pinzas de corte, pinzas de presión, prensas. Si es en piedra o vas a hacer marros, cinceles. Si es en madera, vas a usar gubias, mazos. Oye, ¿compras tu herramienta o la haces tú? Alguna la compro, la mayoría de stickers los hago yo. Y los mazos también algunos los hago yo. Okay. Fíjate, porque también eso es importante, ¿no? Como cada quien se va haciendo, acomodándose a lo que necesita y haciendo, tienes que hacer tus propias herramientas porque no funcionan igual las que compras, ¿no? Y no, aparte, aquí en México, extrañamente, casi no hay herramienta para escultura. Y hasta otras bolas como puedas. Ok, vamos. Uh-huh. Muy bien, Natalia. ¿Alguien más? Yo. No te veo, ¿puedes hablar? ¿Tania Muñoz? Sí. Okay. ¿Cuál ha sido el mayor problema que ha tenido? ¿Cuál ha sido la más grande adversidad que ha tenido durante su carrera? No lo entendí, ¿eh? ¿Cuál es la más grande adversidad que te has topado? Pero se parece mucho a la pregunta que nos habían hecho antes, ¿no? A lo mejor Sí, se refería a cuestiones técnicas. Bueno, no sé, si es en cuestiones técnicas, igual, este monumento que estaba enorme fue el mayor reto, sobre todo para trabajar a contrarreloj y optimizar los materiales que teníamos, porque tampoco había tanto material. Curiosamente, bueno, nos llevamos aproximadamente 3 toneladas de plastilina y se nos acabó. 3 toneladas. Sí, Claro, 3 claro. toneladas de plastilina y se nos acabó. Nos quedamos sin plastilina antes de terminar. Entonces teníamos que estar reciclando plastilina, literalmente de la que se hubiera caído en el piso, con espátulas y limpiándola y sacando, de verdad, sacando de las suelas la plastilina. Porque no había manera de, se había encargado, yo había encargado media tonelada más y no llegaba. Entonces, eso sí fue bastante estresante, sí, porque no tienes tiempo y no tienes material, ¿y qué haces? ¿No? Sí, no está grave. Coco, yo digo, hay más preguntas, pero tampoco te quiero agotar aquí, porque también es pesadito. Lo que me gustaría es que si tú pudieras darnos un mensaje para los chavos, mis chavos ahorita están en segundo,
de secundaria, tienen ahí entre 13, 14, ¿y qué les podrías tú decir respecto a lo que haces, como un tema para aquellos que tengan que estudiar? Pues nada más que si es algo que les gusta, que si les gusta esta cuestión del arte o lo que sea que hagan en la vida, que les guste, si se dediquen a eso, o sea, que busquen hacer lo que verdaderamente les gusta, lo que les apasione, lo que sea su mayor gusto, algo que no se aburran de hacer, háganlo, o sea, sea lo que sea, de verdad, no importa si es arte o no es arte, no importa. Pero si es algo que les apasiona, si es algo que no se cansan de hacer, dedíquense a eso, porque en eso van a ser felices. Así de simple. Muchísimas gracias, Coco. Voy a parar la grabación. Lo agradecemos mucho. Yo creo que los chicos van a estar muy interesados, porque estaban muy interesados. No sé, digo, ya no alcancé a escuchar, pero se peleaban. Así de, yo. Entonces, yo creo que sí están interesados. También volvemos a lo mismo. Yo creo que nunca han tenido contacto con una persona que tenga una labor así, ¿no? Y me parece muy, muy importante que conozcan. Y pues muchísimas gracias. Voy a tener la grabación. Jóvenes, se ponen a trabajar. Nos vemos en clase.